Queridos hermanos, estamos nuevamente estudiando este hermoso folleto, cómo interpretar la Biblia. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y pongan me gusta si quieren compartir con alguien que necesite escuchar estos mensajes. Vamos a estudiar para hoy día cómo abordar pasajes difíciles. Y para eso vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, mis hermanos. Gracias te damos, querido Dios, porque otra vez estamos en tu presencia, en tu día santo, estudiando tu santa palabra. Ayúdanos a comprender, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender correctamente lo que tú tienes preparado para nosotros. Cuídanos, Señor, acompáñanos, bendícenos a todos en estos momentos difíciles de la humanidad. Cuida nuestra salud física, mental y espiritual. Y sobre todo, bendice a nuestros hijos. En nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en 2 Pedro 3, 15 y 16. Un poquito largo, pero miren lo que dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Vamos a estudiar acerca de cómo abordar pasajes difíciles, y en este primer versículo hay algunas cosas importantes relacionadas con este estudio. En primer lugar, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Lo primero que tenemos que entender es que Dios hace todo lo posible, todo para nuestra salvación. Y por eso tenemos la Santa Biblia, para que estudiando este hermoso libro alcancemos la salvación solamente en nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El primer punto es que hay cosas difíciles de entender en la Biblia, por supuesto, porque nosotros somos seres humanos y hay algunas cosas que nos maravillan. ¿Cómo será? ¿Qué será? ¿O qué es lo que querrá decir? Hay cosas difíciles, y ante estas cosas difíciles hay dos formas como nosotros podemos acercarnos a la Biblia. En primer lugar está aquí, las cuales los indoctos e inconstantes. En primer lugar dice que hay indoctos y hay inconstantes. ¿Qué pasa con los indoctos e inconstantes? Lo que pasa es que tuercen lo que está escrito aquí en la Biblia. Ven alguna cosa difícil y ¿qué hacen eso? Lo tuercen. Y lo tuercen. ¿Y cuál es el resultado de eso? Como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces hay perdición. Ante cosas difíciles de la Biblia puede haber este camino que nosotros tratemos de torcer lo que dice la Biblia. Por otro lado, miren lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En primer lugar, hay personas que debemos tratar de acercarnos a Dios aprobados. Luego, ¿qué dice?
como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, ¿qué cosa? Íntegros, obreros que hemos estudiado, estamos estudiando y tratamos de ser íntegros. ¿Y qué hacemos con la Biblia? Que usa bien la palabra de verdad. Por un lado, los indoctos inconstantes tuercen la palabra de Dios. Por otro lado, el obrero aprobado, el obrero íntegro, usa bien la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Miren lo que dice: la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Segunda Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El resultado es la salvación porque se está presentando a Cristo, que es el centro de la Biblia. Un ejemplo de todo esto, miren lo que dice 2 Timoteo 2, 16, 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Un ejemplo de esto que nos lleva a la perdición, se desviaron a la verdad. En ese tiempo, ¿qué estaban predicando? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. El resultado es eso. En ese tiempo, esta era la mala enseñanza, no de acuerdo a la Biblia. ¿Qué será en nuestro tiempo? En nuestro tiempo hay algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos dicen que Jesucristo ya vino, en espíritu. Otros están poniendo fechas a la venida de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? El día y la hora nadie sabe. Y eso es enfático, eso es claro. La Biblia es clara en esa situación, pero hay algunos que hacen supuestamente cálculos matemáticos exactos y dicen que Jesucristo va a venir en esta fecha. Cuando se equivocan dice, esta otra fecha o más alguna otra fecha. Cuidado, dice, cuidado, esas cosas son peligrosas. ¿Y por qué son peligrosas? Miren lo que dice 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es para perdición porque se están alejando de qué? De la verdad y nada más de la verdad. Entonces, en primer lugar, hay que usar bien la palabra de Dios. Hay que predicar, hay que estudiar y hay que usar bien la palabra de Dios. Luego, ¿qué? ¿Cómo más debemos abordar pasajes difíciles? ¿Cómo? Miren lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Miren lo que dice esta otra versión, Nueva Traducción Viviente. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Y esta otra, Nueva Traducción Internacional, ten cuidado de tu conducta y tu enseñanza. En primer lugar, hemos dicho que hay que usar la palabra de Dios, hay que usar bien la palabra de Dios. Y ahora nos dice, ten cuidado de tu conducta y tu enseñanza. ¿Cómo enseñas? Ten cuidado de eso. ¿Y cómo enseñas? La segunda parte dice, persiste en ello.
mantente firme en lo que es correcto. Y luego dice, persevera en todo ello. Mantente firme en lo que es correcto, en lo que es recto. Eso es importante. ¿Por qué? Primera Crónicas 29:17, miren lo que dice. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Es importante que nosotros nos mantengamos firmes en lo que es correcto. Es correcto, es recto, y eso es lo que agrada a Dios, la rectitud. Luego dice, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Es importante tener rectitud en lo que estamos enseñando. Otra cosa, dice Proverbios 2:7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. O sea, todo proviene ¿de quién? De Dios. Todo proviene de Dios, todo proviene de Dios a un obrero aprobado, íntegro, que usa bien la palabra de Dios para salvación. Dios puede darle esa rectitud y ese entendimiento para abordar pasajes difíciles. Miren lo que dice esta versión, palabra de Dios para todos en esta parte. Él protege a los que viven, ¿de qué calidad? Honestamente. Entonces, en segundo lugar, hay que tener cuidado y honestidad. Hay que tener cuidado y honestidad. Eso es lo importante cuando abordamos pasajes difíciles, con cuidado y honestidad. Él provee de santa sabiduría a los rectos. Y otra cosa importante que Él nos da está aquí, Sofonías 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. La humildad. ¿Por qué cuando estudiamos estas cosas difíciles necesitamos humildad? ¿Por qué? Porque miren lo que dice 1 Corintios 13:9-12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ya, no somos perfectos, conocemos en parte, y por eso lo que predicamos, por eso lo que enseñamos, tenemos que hacerlo con esa humildad de que no conocemos todo, de que no somos omnisapientes. Miren lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haz todo con humildad, dice, con humildad, porque eso ayuda a otras personas. Segunda Crónicas 7:14. Aquí está la gran promesa. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué importante la
humildad. Entonces hay que tener sabiduría con humildad. Eso es importante cuando abordamos pasajes difíciles. Otro punto importante de estos pasajes difíciles, Isaías 28, 9, 10. Miren lo que dice. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Tenemos que tener paciencia, perseverancia y paciencia. ¿Por qué? Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay que tener paciencia para buscar en toda la Biblia, un poquito aquí, un poquito allá, un versículo aquí, otro versículo allá. Cuando nosotros vemos algo difícil, hay que buscar todo el contexto bíblico. ¿Para qué? Para que se nos pueda iluminar. Un poquito aquí, otro poquito allá. Gálatas 6:9, miren lo que dice. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de buscar el bien, no nos cansemos. Aunque estos versículos se refieren a nuestra actitud hacia los demás, también se aplican a cómo estudiar la Biblia cuando hay palabras difíciles. No nos cansemos, no nos cansemos, dice. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar en toda la Biblia, un poquito aquí, un poquito allá. Y Apocalipsis 14:12 es lo que confirma de nuestra paciencia. Aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de ¿quién? De Jesús. Teniendo paciencia es como vamos a encontrar las verdades de estos pasajes difíciles. Entonces hay que estudiar con paciencia, con mucha paciencia. Y ya lo hemos dicho, ¿dónde debemos estudiar? En la Biblia. Miren lo que dice Hechos 15, 13 al 15. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, etcétera, etcétera. ¿Dónde hay que ir? A la Biblia. Todo lo que decimos debe concordar con lo que dice, ¿qué cosa? La Biblia. Concuerdan lo que dice la Biblia. Hechos 8, 34 y 35. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Dónde hay que ir a encontrar las verdades? Solamente a la Biblia y nada más que a la Biblia. Hechos 17:11, y esto es importantísimo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así, escudriñando todos los días, ¿qué cosa? La Biblia.
Esta es la fuente que se explica a sí misma. No podemos explicar la Biblia yendo a otros pasajes de otras fuentes. La Biblia se explica a sí misma porque es la palabra de Dios. Cuando abordamos pasajes difíciles, cuando hay pasajes difíciles, tenemos que buscar cómo hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Recordemos que eso es para la salvación de las personas. Tenemos que ser como obreros aprobados, íntegros, que usan bien la palabra de Dios, que usan bien la palabra de Dios, que tienen cuidado y honestidad, que hay que tener sabiduría con humildad y que se estudia con paciencia hasta buscar qué es lo que Dios quiere decirnos y sobre todo que escudriñar cada día las Escrituras, todos los días, para ver si lo que pensamos y si lo que hemos escuchado está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Mis queridos hermanos, queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a estudiar bien su palabra. Que un día nos encontremos con nuestro Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Que Dios nos cuide y nos bendiga, mis hermanos.